Buenos días mis hermanos, nuevamente aquí con la escuela bíblica del día de hoy. Y seguimos con la clase en el libro del profeta mayor Ezequiel. Y esta unidad pues es la tercera unidad de la clase del leccionario y se compone de las visiones de esperanza. La lección número 10 de hoy es lugares especiales. Se titula Lugares Especiales y vamos a comprender en los textos en Ezequiel 43, versículos del 13 al 21. Y antes de eso, pues vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, Padre de la Gloria, porque nos diste un día nuevo, nos hiciste llegar a este día para seguir alabando tu nombre y reverenciando tu nombre y honrándote y aprendiendo más y más de tu santa palabra. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos dejas estudiarla y escudriñarla para poder ponerla en práctica. En el nombre de Jesús hemos orado. Y como dije antes, pues es la lección de visiones de esperanza. Hoy vamos a estudiar los lugares especiales y vamos a empezar a leer en la lección en Ezequiel capítulo 43, versículos del 13 al 21. Y esta palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las medidas del altar por codos a codo y palmo menor. La base de un codo de alto y un codo de ancho, y la moldura de su borde alrededor de su palmo. Este será el zócalo del altar. Desde la base a partir del suelo hasta el zócalo inferior, 2 codos, y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, 4 codos y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. El altar era un cuadrado de 12 codos de largo y 12 ancho. Tenía iguales sus 4 lados. El zócalo era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor. La base era de un codo por cada lado y sus gradas miraban hacia el oriente. Luego me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para derramar sangre sobre él. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc y que se acercan a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar entre mí darás un becerro de la vacada para expiación. Tomarás de su sangre y pondrás de los 4 cuernos del altar, en las 4 esquinas del zócalo y en el borde de alrededor. Así lo purificarás y harás expiación por él. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Y esto, ¿verdad?, es la palabra del Señor expuesta en el día de hoy para estudiar. Es una palabra, ¿verdad?, que para mí es difícil porque, como todos sabemos, esto tiene que ver con algo de ingeniería y yo ni idea tengo de eso. Pero el Señor la tiene ahí, ¿verdad?, para algo, para que aprendamos algo. Vamos a leer los objetivos de la lección. Es explorar la referencia al lugar del altar y el templo, vistos del exilio como un llamado a la futura reconstrucción de la ciudad y el templo y el pueblo. Estudiar las directrices precisas de Ezequiel, desde su linaje sacerdotal, ahora transformadas en referencia al verdadero sacrificio, basadas en los rituales que el pueblo había conocido y practicado. El futuro estaría iluminado por esa experiencia y evidenciado en la vida espiritual futura. Y el vocabulario que nos da en esta mañana de expiación y propiciación era el ritual que oficiaban los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Este acto tenía ya sus desde Levítico. Se ofrecían los machos cabríos y eran inmolados, rociándose con la sangre de los chivos el altar. Esta propagación se hacía para expiar los pecados del pueblo
Igual el cordero propiciatorio para ocasiones especiales como los días del perdón. Era parte central del sacrificio. En el Nuevo Testamento el cordero pascual es Cristo. Esta es la nueva proposición. En el Evangelio de Juan hay un marcado énfasis en que este es el cordero que quita los pecados del mundo. El desarrollo de una concepción más elaborada del ritual en la tradición cristiana se ha dado en las tradiciones católicas, romanas y ortodoxas. Esta es la introducción de la clase, ¿verdad? Para que tengan más o menos una idea. Dice, los versículos, ¿verdad?, nos está mostrando cómo el Señor le decía a los constructores de ese tiempo, a los arquitectos de ese tiempo, cómo tenían que elaborar y edificar el templo. Y para ellos, ¿verdad?, en ese tiempo, los codos, yo busqué en la Biblia, los codos decían, las medidas de ancho eran aproximadamente como un pulgar del dedo. Tenían que estar perfectos, así como el pulgar de un dedo. Los palmos eran medida de una sola medida del pulgar del meñique. Eso eran las medidas que usaban ellos en esos tiempos, ¿verdad? Porque no había nada de lo que hay ahora. Pero Dios le dio la sabiduría a cada uno de ellos para sobrellevar la tarea que le puso en sus manos. Tenía que ser una cosa perfecta porque Dios todo lo hace perfecto y en un orden como debe ser. Y día a día, ¿verdad? Pues el Señor nos habla a través de que sea el Viejo Testamento, también del orden, de las ordenanzas divinas que debemos seguir para hacer las cosas como Dios manda. Esas medidas, ¿verdad?, eran para edificar los altares en el templo. Habían altares, ¿verdad?, que son altares para ofrecer el holocausto, que era el holocausto, el sacrificio que se hacía para la expiación de los pecados. Acuérdense que, pues, para ese tiempo se le pedía a la gente que fuera a ofrecer lo mejor de sacrificar lo mejor de sus animales, porque tenía que ser un sacrificio perfecto para poder que Dios los perdonara a través del sacerdote. Y por eso, tener que tener un altar con unas medidas exactas para, pues, cuando llevaran los animales al sacrificio, pues pudieran bregar con eso, a mi entender, ¿verdad? En el versículo 18 dice, Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar, el día en que se ha hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él el sangre. Se edificaban los altares para eso, para llevar los animales perfectos, porque ese era el sacrificio que hacía el sacerdote para la expiación de pecados para ese tiempo, para el pueblo. Por eso es que cada cual llevaba la mejor ofrenda al Señor en ese holocausto, que era perfecta, no tenía imperfección, tenía que ser perfecta para ofrecérsela al Señor, porque al Señor siempre se le da lo mejor, porque al Señor se le da lo mejor. Las primicias son lo mejor para Él. Y eso es lo que debemos hacer día a día. Qué bueno, ¿verdad?, que nosotros estamos en esta época y nacimos en este tiempo que no tenemos que estar buscando ni vaca, ni cabros, ni palomas, ni nada perfecto, porque nuestro hermano, el Hijo de Dios, por amor al Padre, por obediencia al Padre, se hizo el sacrificio perfecto, se hizo ofrenda
agradable a los ojos de nuestro Señor, para la expiación de nuestros pecados. Tú y yo, hermanos, no habíamos ni pensado en nacer, ni pensado estar nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestros padres, en conocerse, cuando ya el Señor Jesucristo vino a pagar nuestras culpas y nuestros pecados, a ofrecerse como ofrenda agradable al Señor para la expiación de nuestros pecados. Y qué bueno, ¿verdad? Que por ese gran amor, por esa obediencia perfecta de nuestro hermano Jesucristo, nos da la entrada al templo, al lugar santo, santísimo, a llevar nuestras cargas, a llevar nuestras oraciones, a llevar nuestras ofrendas y sobre todo a llevar nuestras acciones de gracia al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que el Señor hizo ese sacrificio. No tenemos con qué pagarle a nuestro Padre ni a nuestro Señor Jesucristo por tanto que nos ha dado, por esa vida derramada delante del Padre para que nosotros seamos salvos. Sí, nosotros día a día en agradecimiento de lo que el Señor hizo para con nosotros, debemos seguir haciendo lo que Dios nos manda, cumpliendo sus preceptos, sus mandamientos, porque así eso le agrada al Señor y lo honramos. Aleluya. Edificando los altares para ofrecer el holocausto sobre él y para esparcir sobre él la sangre del tiempo de aquellos tiempos de los profetas, eran los de los animales perfectos. La sangre que hoy ha sido derramada en provisión de los pecados fue la de su Hijo amado, para limpiarnos de todo pecado, de toda culpa, la llevó el Señor. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Qué maravilloso, como dice la palabra, que si nuestros pecados fueran como la grana, van a ser emblanquecidos como la nieve, porque ¿saben qué? El Señor mismo fue la ofrenda agradable al Padre para limpiar los pecados de cada uno de nosotros. Aleluya. Esa ofrenda agradable al Señor, perfume, olor agradable al Señor, testificar la grandeza de nuestro Padre, andar como Él anduvo, testificando que somos verdaderamente hijos del Señor, trabajando para Él, orando unos por otros, ayudándonos unos por otros, servir como Cristo sirvió aquí en la tierra. Somos, mira, qué más que olor grato delante de la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. El versículo 19 dice: los sacerdotes levitas son del linaje de Sadoc, que se acercan a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación. Aleluya. El Señor ya tenía la tribu de Leví separada para ser sacerdote. Y qué bueno, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, cuando llegamos a los caminos del Señor y llegamos a Él y obedecemos a Él y hacemos todo lo que Él nos manda a hacer, el Señor nos limpia con su sangre preciosa y nos purifica y nos llena de ese Santo Espíritu, nos limpia, nos bendice, nos dirige, y somos también esos sacerdotes aquí en la tierra. Somos linaje escogido, real sacerdocio, delante de la presencia del Señor. Y como tal, hermano, tenemos que comportarnos, porque somos los hijos y las hijas del Rey de Reyes, el soberano de nuestras vidas. Tenemos que honrarlo y dar testimonio de que le servimos a un Dios poderoso, al Dios grande, al mismo que es Jesucristo, el de ayer, el de ahora y el de siempre.
Aleluya. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer un buen sacerdocio honrando al Señor? Dejémonos dirigir por el Padre, dejémonos dirigir por ese Santo Espíritu, para que cada día demos testimonio de las grandezas de nuestro Señor, aleluya, y nos comportemos tal como el Señor quiere que seamos. Él dice que tomarás de la sangre de los podrás de los 4 cuernos del altar de 4 esquinas, el zócalo en el borde, y así lo purificarás sobre expiación. Con esa sangre se regaba todo ese altar, todos esos zócalos, se limpiaba con esa sangre preciosa. Pero eso era en ese tiempo, pero en este tiempo nosotros nos limpiamos con ese río del Espíritu Santo, aleluya. Nos desbordamos delante del Padre, vamos durante su presencia santa, nos acercamos al trono de la gracia, a buscar ese oportuno socorro. Dios mío, y el Señor nos baña y nos purifica, Señor, con su Santo Espíritu, aleluya. Podemos orar, derramar nuestras almas, llorar ante su presencia santa, y derramamos nuestro ser durante todo el tiempo en su altar, y Él lo ve con buenos ojos. Aleluya. Qué bueno es tú. Dice, tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Mira, fuera del santuario quiere decir que no se podía contaminar. Que tenemos que separarnos. Todo lo que no le agrada al Señor, todo eso, como lo hacían ellos, lo llevaban fuera del santuario. Eso no era agradable al Señor. Todo eso iba fuera de esa ceremonia, iba fuera del santuario. Y así nosotros también. Tenemos que separarnos, como yo dije anteriormente, del pecado, de la contaminación, de todo lo que nos pueda llevar y separar ante la presencia del Señor. Tenemos que limpiarnos cada día, ¿verdad? De todo lo que hacemos, y lo que hacemos que no nos acordamos, o lo hacemos porque no sabemos que lo hacemos. Llevarlo todo a la presencia del Santo de Israel, para que Él nos perdone y podamos seguir hacia adelante limpio y poder ver su gloria, como decíamos la semana pasada. Esos lugares altos, esos lugares ante la presencia del Señor, cuando derramamos nuestra alma, nuestro ser en oración, a leer la palabra, escudriñamos, vamos a los lugares altos, a los lugares que el Señor quiere que estemos con Él. Y en esos lugares recibimos la paz, porque podemos orar aquí, podemos orar allá, pero en el templo, en su casa que está provista para eso, allí nadie nos molesta. Nos vamos directamente a la presencia y podemos llegar hasta el lugar alto. Y como dice la alabanza, no hay un lugar más alto y más grande que a los pies de Cristo. Derramarnos ante su presencia santa, a sus pies. Miren, qué lugar más alto, en los pies del Señor. Reconociendo que día a día somos, ¿verdad?, pecadores, que verdaderamente, como decía, esto está perfecto. Los arquitectos que tenían unas ordenanzas de los codos y las medidas. Mira, nosotros también no podemos preocuparnos, no podemos estar al pendiente que pase o no deja de pasar nada, porque como dice la palabra, ¿quién puede añadirnos a nosotros un codo o algo más si ya Dios nos tiene la medida perfecta? ¿Y cuál es la medida perfecta? Que andemos como Dios anduvo, que andemos conforme a la voluntad del Señor, que andemos en el amor, que andemos en oración, que andemos al servicio de nuestro Señor Jesucristo, para seguir hacia adelante y podemos tener la medida perfecta que es Cristo. Aleluya, aleluya.
Este capítulo, ¿verdad? También va en contraste con la segunda de Crónicas, en el capítulo 4:1. Nos habla sobre el altar de bronce, de los 20 codos de longitud y los codos de la anchura de 10 codos de la altura, cuando el Señor le ordenó al rey Salomón hacer un templo. Cuando él quiso hacer el templo, la casa del Señor, él le dio las medidas a Salomón. También nos habla de las reformas religiosas hechas por Asa. Asa fue uno de los reyes, ¿verdad?, que se fue obediente a la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, y cobró ánimo, le quitó los ídolos abominables y todos los tesoros de Judá y Benjamín y reparó el altar de Jehová. Y en esta mañana el Señor nos manda eso, a ser obediente, a hacer las cosas como Él nos ordena en sus mandamientos, ordenanzas, y a reparar si nuestro templo, nuestro corazón no está de acuerdo a la voluntad del Señor, a que nos humillemos y dejemos todo lo que no hay ahí que le agrada al Señor en sus pies, y que reparemos nuestro corazón, nuestra alma delante de nuestro Señor, para que vean que eso le agrada a Dios. En Mateo 6:27 nos dice: quien de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a esa estatura un codo. Dios te hizo así que no te afanes, no te turbes. Jesús es el mismo ayer y de siempre. Él está al pendiente tuyo. Así que miren, en esta clase, ¿verdad?, un poquito medio no muy buena explicada, pero Dios sabe, pues, que lo que siento en mi corazón lo digo, dejarle todo al Señor. Dejarle todo al Señor, seguir obediente a su palabra, seguir obediente a lo que Él nos deja dicho, ¿verdad? Para que Dios cada día, ¿verdad?, nos dé el entendimiento que nos tiene que dar para seguir hacia adelante, haciendo su voluntad y obedeciendo sus mandamientos. En el resumen de la clase nos dice que Ezequiel es profeta de juicio, pero también es un visionario que desea animar la esperanza del pueblo. Su planteamiento desde el gran santuario de Dios, que incluye al templo, la ciudad y el pueblo, es un esfuerzo integrador con el objeto de comunicarle al pueblo que Dios tiene un plan y un propósito de salvación y bienestar. Dios tiene una misión que cumplir en el mundo. Si leemos el texto como iglesia, podremos discernir cómo insertarnos en esa misión de hoy. Hay motivo que corre a través de todo el texto y que nos recuerda la continuidad del pensamiento profético de Ezequiel como la historia de la salvación. Somos un pueblo sacerdotal. Por lo tanto, no solamente estamos entrocados con el testimonio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino que somos el nuevo Israel de Dios, que hoy somos portadores del compromiso de seguir a Jesús en el cumplimiento del discipulado ya asumido. Dios no nos está esperando en el camino que Ezequiel nos ha enseñado a confiar, a tener visión y determinación, creyendo que la promesa de Dios para la reconstrucción del pueblo del santuario se cumple en nosotros y en nosotras. Aleluya. Así que la misión que nosotros tenemos es seguir los caminos del Señor, modelando a Cristo y trayendo y discipulando a otros para que le sirvan al Señor. Andar como el Señor anduvo. En esta clase, pues, Dios nos exhorta a eso, a seguir el llamado que Dios nos ha mandado a seguir. Traer a otros discípulos a los pies de Cristo. Mis hermanos, con todo esto, pues termino la clase de hoy. Que Dios me los bendiga, que tengan excelente día y seguimos estudiando el libro de Ezequiel para la próxima clase. Dios los bendiga y que tengan hermoso día. Bendiciones.